Les doy la bienvenida a todas y a todos esta ya es la tercera sesión del ciclo. Hoy día toca referirse al intelectual francés Bruno Latour, muy conocido, se hizo célebre por sus estudios sobre ciencia, tecnología, sociedad, alguien que partió con una formación en teología, filosofía, pero que no, digamos, se ha desplazado por distintos terrenos a la hora de realizar su trabajo, ha hecho cosas relevantes en sociología, en antropología, tiene una fuerte inclinación interdisciplinaria, ha trabajado sobre temas de desafíos ecológicos, a propósito de Gaia, está ampliamente traducido al castellano, y hoy quien presenta es Francisco Salinas. Gracias, Francisco, por aceptar. Francisco es sociólogo, magíster en pensamiento contemporáneo y doctor en sociología del conocimiento de la University College London. Francisco, cuando quieres comienza. Muchas gracias, Manuel y Felipe, por la invitación. Voy a compartir aquí una presentación que tengo preparada. Ya. Entonces, bueno, la presentación de hoy día tiene el título Bruno Latour, de los monstruos del laboratorio a la hibridez de la existencia.
Y, y mi propósito es mostrarles un poco que hay una metáfora que funciona fuertemente en los trabajos de Latour y que yo diría que es algo que abarca buena parte de su obra, que es la metáfora de los monstruos, de lo monstruoso. Como algo que va a conectar justamente esa heterogeneidad de intereses de los que hablaba Manuel, desde esta formación en teología, a sus trabajos antropológicos en el laboratorio, sus discusiones con la sociología y sus intentos de generar una sociología de las asociaciones y luego también sus intereses más ecológicos, ¿ya? Así que lo que voy a tratar de hacer es dar un panorama, ¿ya?, sobre el trabajo de Latour, eh, considerando también esta metáfora de cuál es su rol también conector de varias cosas bien heterogéneas, ¿ya? Entonces, para llegar al punto para el que se me invitó, que es hablar de Latour como un intérprete de lo contemporáneo, creo que una buena imagen, una línea de fuga que quizás nos pueda llevar a ello, es una imagen que hoy tiene 223 años y que tiene que ver con unos trabajos de Francisco de Goya. Hay una serie que se llama Los Caprichos, ¿ya?, en donde el artista español intenta dar una búsqueda tanto de ciertos errores y vicios humanos, como también ejercitar una fantasía desbordada. En 1799, él publica uno de los trabajos más llamativos y conocidos de esta serie, se llama El sueño de la razón produce monstruos. En este trabajo puede observarse una persona que posiblemente representa al propio Goya, que está durmiendo sobre su trabajo, mientras que a su alrededor proliferan linces, lechuzas, murciélagos de distintos tamaños y otras figuras menos reconocibles. Estas criaturas de la noche surgen con distinto detalle y en grande, como grabado en la mesa de trabajo, se lee la frase que da nombre a la obra: el sueño de la razón produce monstruos. En la simbología de la época, los animales identificables tienen vinculaciones con aspectos como el misterio, la muerte, el conocimiento, el peligro y la sagacidad. Como agregado, junto a lo no reconocible, genera una atmósfera de ansiedad desbordada. La interpretación ilustrada de la época parece ser esta: cuando la razón humana baja la guardia, sea por perezosa o por dejar de estar en un estado de alerta, esta da espacio para que los monstruos de la irracionalidad se apoderen del espíritu humano. Asimismo, una interpretación alternativa que probablemente sería la que el propio Goya defendería, es que también la incursión en lo monstruoso, sin el resguardo de la razón, también puede ser visto como una fuente de creatividad, ¿sí? O sea, puede tener cualquiera de esas dos caras, y obviamente eso sería invaluable para el trabajo artístico. Ahora bien, quisiera hacer una lectura un poquito distinta y que quizás sea menos acorde al espíritu de la época de Goya, y algo más que ver con la reflexividad de la nuestra. ¿Qué pasa si pensamos el concepto de sueño menos en términos de la actividad de la mente mientras dormimos y más en el sentido de proyecciones y metas, ¿sí?, como sueños, como una orientación futura, ¿cierto? ¿No ocurrirá allí que justamente lo que racionalmente traza la razón, como un horizonte, sería la fuente de lo monstruoso? De acuerdo a la tradición filosófica occidente, la razón es una facultad humana que separa, clasifica, ordena y establece. En vista de esto, podemos pensar que los monstruos mismos, dado que no son producto de la irracionalidad dentro del humano, sino que la propia racionalidad como proyecto, poseen también cierta realidad, materialidad o una tangibilidad. De ser así, entonces las formas amorfas que nos causan temor serían también producto del propio proyecto de la razón. Ese proyecto racionalizador que bien podemos asociar a la puesta en movimiento de un frente modernizador. Pienso que lo anterior puede servir como un preámbulo para comprender algunas intuiciones clave en los trabajos de Latour. Porque Bruno Latour va a asociar la idea de la modernidad con la de lo monstruoso y con lo híbrido. Y se nos va a desconfigurar un poquito la idea clásica, diferenciadora y autonomizante, comúnmente asociada a lo moderno. Entonces, el proyecto de Latour yo lo situaría en esas líneas. Bueno, él es Latour. Y como les adelantaba al principio de esta presentación, en la trayectoria de Latour
¿ya? Entre los 70 y todavía sigue activo, ¿ya? Bueno, supe las noticias hace poco que anda un poco enfermo, no tengo más detalles, pero por lo menos ha seguido publicando recientemente, en los últimos años. Y su producción empieza en los 70. Hay que considerarlo un pensador interdisciplinario del mundo contemporáneo y que, como hemos visto, abarca cosas de distintas líneas, ¿cierto? De distintas disciplinas, o trata de mezclar disciplinas, somos de varios lados. Particularmente, me gustaría aquí dar cuenta de que en su obra puede ser interpretada como un gran panorama donde las operaciones de producción de lo puro, de purificación, ¿ya? Y diferenciación, que serían propias o fuertemente marcadas o relacionadas con la modernidad, estarían en realidad manchadas por la coproducción de contaminación e hibridaje. Me parece que es la tesis quizá fuerte que está a lo largo de sus trabajos. Esto puede seguirse ya desde sus trabajos tempranos con Steve Bulgar, cuando al hacer observaciones sobre las prácticas de la ciencia, terminan identificando una serie de cosas raras que quizás, más que dar una sensación de orden en el laboratorio, también muestran ciertos aspectos del desorden que allí se opera y ciertas quimeras que empiezan a ocurrir también en el laboratorio. Mezclando materia, naturaleza, sociedad y cultura en el proceso de producción de los hechos científicos. En ese sentido, y para quienes estuvieron la semana pasada, aquí hay una cierta epistemología, si quieren, parecida a la de Donna Haraway, ¿ya? Una cierta ontología que tiene que ver también con esta búsqueda, ¿ya? de las mezclas, de los híbridos, ¿ya? Más adelante, este trabajo inicial en el laboratorio va a llevar a que el autor postule una tesis, bueno, de la que voy a hablar un poquito más adelante, pero es básicamente que nunca fuimos modernos, dado que nuestro mundo no operaría, como postula la tradición sociológica, solo como un creciente proceso de diferenciación funcional, como que las áreas de la sociedad se dividirían y tendrían cierta autonomía diferenciada, sino que lo que ocurriría es que en su diferenciación, a la vez se va complicando, o sea, esta diferenciación misma va complicando la realidad con una proliferación de hibridajes y mezclas. Incluso al observar la diferencia entre dominios, como el de las organizaciones, la ley, la religión o la política, con Latour no dejamos de encontrar que lo que opera en cada uno de esos modos de existencia, como les va a llamar más adelante, no son códigos diferenciados, sino un conjunto de prácticas híbridas que van a relacionar de múltiples maneras a humanos y no humanos. Más aún, en la era del confinamiento pandémico y con el trasfondo de discusiones sobre el antropoceno y del rol humano, en el fondo, en el medio ambiente, como vemos, como hoy en día, en el fondo, somos una fuerza de la naturaleza más, por así decirlo. La ecología, como mezcla de factores humanos e inhumanos, se va a volver un desafío constante para la supervivencia conjunta de los terrestres, de quienes habitamos esta Tierra. Entonces, considerando esto, en esta presentación, como les decía, quiero ofrecer una vista panorámica de la trayectoria intelectual de Latour, en tanto investigador interdisciplinario, haciendo énfasis en tres aspectos. En primer lugar, el cómo sus trabajos tempranos, tanto en la exégesis bíblica como en la etnografía de laboratorio científico, establecieron una serie de observaciones y problemas recurrentes en su obra. En segundo lugar, el cómo en su obra se configura un motivo relacionando lo moderno, lo monstruoso y lo híbrido. Y finalmente, el cómo en sus trabajos actuales el hibridismo se convierte en un aspecto que deja de ser un simple producto y se va a volver un aspecto inherente a la metamorfosis de nuestra propia existencia. Les adelanto que no me voy a meter tanto en sus influencias intelectuales, solo adelantaré algo de eso al inicio, y me voy a enfocar más bien en ideas y metáforas que aparecen en el trabajo de Latour. Bueno, yo en mis trabajos he seguido varias de esas líneas, así que si quieren conversar más sobre eso, al final también lo podemos hacer, ¿no? Porque
les puede causar varias resonancias, si quieren, con otros autores también lo que hace Latour. ¿Ya? Y ahí hay varias discusiones bien interesantes. El hilo conductor, entonces, que aquí propongo es que todos estos aspectos se van a relacionar con lo que les decía al principio, que el sueño de la razón produce monstruos, y eso nos va a plantear el desafío, va a decir Latour, de aprender a amar nuestros monstruos. ¿Ya? ¿Y qué significa eso, ese amor por lo monstruoso? ¿Ya? ¿Cómo lo podemos desarrollar y qué implicancias puede llegar a tener? Entonces, una primera parte, como les decía, divido esta presentación en tres partes, y la primera la denomino inscripción y laboratorio. ¿Ya? Y mi punto de partida tiene que ver con algo que señala Latour en un texto autobiográfico reciente, del 2013, en donde él cuenta hartas cosas sobre su vida y su trayectoria. Comenta, en primer lugar, que habla de sus orígenes intelectuales, como se autodenomina él, un estudiante militante católico en la Universidad de Borgoña en Dijon, en Francia, entre los años 60 y principios de los 70. ¿Ya? O sea, hacia fines de los 60 y principios de los 70, que es el periodo en donde está haciendo sus estudios doctorales en teología. Entonces, y siguiendo sus intereses teológicos filosóficos de su maestro André Mallet, el tema de sus estudios iniciales, como les decía, es la exégesis bíblica. Y donde se preguntaba por las condiciones de la verdad religiosa, en términos donde el Evangelio no habría que leerlo en clave de pura y perfecta información, sino como algo cuyo valor de verdad se alzaba en la sucesiva, y lo cito aquí, sistemática de construcción de todas las certidumbres dogmáticas por medio de la exégesis. Ayudado por sus lecturas tempranas de Derrida, Lévi-Strauss y Deleuze, Latour comienza a tener la siguiente convicción, y lo cito: entre más una capa de un texto sea interpretada, transformada, tomada de nuevo, suturada, repetida y retejida, cada vez de una manera distinta, es más propensa a manifestar la verdad que contiene. Veremos que aquí ya hay una relación entre verdad y práctica que será recurrente a lo largo de todo su trabajo intelectual. Aquí el texto religioso, que es su primer objeto de estudio, tiene una verdad, pero esta no tiene que ver con la adecuación o correspondencia entre las palabras y las cosas, como plantea, por ejemplo, Aristóteles o la tradición anglosajona de filosofía analítica. Está tratando de hacer algo distinto. Más bien, habría una repetición, ¿ya?, que parece interpelar a la repetición de una práctica. Particularmente, Latour va a encontrar un insumo para dar cuenta de esto en el concepto de inscripción. Específicamente el concepto de inscripción que está en el escritor Charles Péguy, y que luego también ocupase Jacques Derrida. Como explica un estudioso de Latour, que es Henning Schmickgren, para Péguy, estas inscripciones no son meramente un asunto de lápiz y papel, más bien están incorporadas en un espacio donde los encuentros entre la gente y las cosas toman lugar. No son un archivo silencioso, sino un ritual físico y significativo donde el pan y el vino juegan roles decisivos. Estoy pensando en las inscripciones que pueden ser relevantes para la verdad religiosa, ¿cierto? Entonces hay que pensar no solamente en lo que está en el texto bíblico, sino de alguna manera también lo que está en los márgenes, y cómo todo eso también da cuenta de ese tipo de inscripción bien particular. En la tesis temprana de Latour, que básicamente se centra en los relatos bíblicos sobre la tumba vacía de Cristo, y está tratando de dar cuenta de la verdad sobre los relatos que se cuentan al respecto, dan cuenta de un tipo de régimen de lo verídico, con sus propias condiciones de felicidad y articulado con un ámbito de práctica y objeto específico. Solo les adelanto esto, pues estas intuiciones iniciales luego van a ser clave para dar cuenta de su proyecto posterior de una ecología plural de modos de existencia, que va a ser un proyecto que va a desarrollar, o sea, básicamente es un proyecto que ya tiene sus bases en los 70, pero que va a publicar recién avanzados los 2000, ¿ya? Y bueno, el mismo año de la defensa de su tesis doctoral,
en teología, en 1975, un amigo científico va a invitar a Latour a que aplicase para trabajar en el Salt Lake Institute en San Diego, que era un laboratorio de biología. El joven doctorante en teología ve esto con muy buenos ojos, y por razones que no tienen nada que ver con su tesis doctoral, lo que estuvo haciendo durante varios años. En ese entonces, y después de haber hecho, bueno, allá en Francia se podían sacar el servicio militar haciendo clases en colonias o ex colonias francesas. Entonces, Latour estuvo en algunos países en África por un tiempo. Y se dio cuenta de lo siguiente, que en los países africanos estaba lleno de antropólogos franceses, que básicamente, o sea, en los 70 él tiene la siguiente observación, que observaba que los proyectos neocoloniales franceses elaboraban, en las palabras de Latour, una flagrante asimetría por medio de la ciencia de la antropología. Y en efecto plantea en los estudios que se hacían en África, y aquí cito a Latour, que los blancos han antropologizado a los negros, pero han evadido antropologizarse a sí mismos. O sea, hacían observaciones de prácticas de los otros, de las culturas de los otros, y no se observaban a sí mismos. De hecho, cuando aplicó a la beca Fulbright para poder estudiar allá en el laboratorio, para hacer este estudio, solicitando financiamiento para hacer una etnografía en este laboratorio, Latour va a indicar que iba a hacer que la antropología fuera simétrica por fin. Simétrica, ¿no? O sea, era asimétrica, había una simetría en el fondo de la observación de una cultura hegemónica sobre la otra. Y el proyecto de Latour era tratar de hacerlas simétricas. O sea, que podamos hacer una antropología justamente, una etnografía de las prácticas más modernas. Y el laboratorio lo ve como el lugar ideal donde hacer este tipo de observaciones. Entonces sería una antropología de las prácticas más modernas imaginables. O sea, ¿qué es lo que pasa en un laboratorio de punta? Obtuvo el financiamiento y además un puesto de media jornada por 2 años, entre 1975 y 1977, para realizar observación participante en el laboratorio de Salt Lake en San Diego, que es el que sale en la imagen. Y además de la colaboración del sociólogo de la ciencia, un sociólogo especialista en temas de ciencia, que era Steve Woolgar, y juntos escribieron el trabajo publicado bajo el título La vida del laboratorio, la construcción de los hechos científicos, que originalmente se publicó en 1979, pero su edición definitiva es de 1985. De hecho, incluso tuvo un cambio de título, que es muy interesante, porque originalmente se llamaba La construcción social de los hechos científicos. Y por las propias observaciones que hacen en el trabajo, terminan eliminando el apelativo social. Porque al final ven cómo se construye, y no era solamente una determinación social, en el sentido de que haya, qué sé yo, categorías o macrocategorías, como lo social, que lo social explica lo social a la Durkheim, sino lo que se dan cuenta es que hay prácticas específicas al laboratorio que van a tener algunos aspectos sociales, pero no son solamente determinados socialmente. Entonces, en ese sentido, también, bueno, aquí van a empezar las roscas con la sociología. Bueno, para agregar interés en este trabajo, los autores tuvieron la suerte de que el laboratorio observado estaba produciendo el conocimiento de punta en su época, y que en 1977 el doctor Roger Guillemin, científico del laboratorio, ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por su descubrimiento en la producción de la hormona péptida en el cerebro. O sea, tuvieron la suerte también de que lo que estaban observando fue algo sumamente reconocido. Entonces, ok, también parte de lo que está haciendo aquí Latour y Woolgar es ver, ok, ¿qué estaban haciendo estos tipos que fueron laureados, ¿cierto? Entonces, un reconocimiento de este tipo puede parecer, en principio, incomprensible para un lego, situándose desde la extrañeza que generan las acciones y movimientos en el laboratorio.
De hecho, observando in situ, en el lugar, Latour y Woolgar buscan establecer qué genera orden en medio del aparente desorden causado por la experimentación y matanzas de animales en el área de fisiología del laboratorio, la administración de sustancias en el área de química y las prácticas de escritura y llamados telefónicos en el área de la oficina, y que se vinculan también a un gasto hablan los autores de un gasto promedio de $1.000 diarios en el laboratorio, que son equivalentes a $5.000 diarios. ¿Sí? O sea, ¿cómo gastan $5.000 en el laboratorio? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué matan animales? ¿Qué hacen con los químicos? ¿Qué hacen las llamadas telefónicas? Ok, esa es la pregunta. Y cito a los autores al respecto. Perdón. Ay, ¿cómo cambio? Ahí está. Dicen, por todas partes hay fotocopias de artículos con palabras subrayadas y signos de exclamación en los márgenes. Los borradores de los artículos en preparación se entremezclan con diagramas garabateados en pedazos de papel, cartas de colega y resmas de papel vomitadas por el ordenador que hay en la habitación de al lado. Páginas arrancadas de artículos están pegadas a otras páginas. Extractos de párrafos de un borrador pasan de mano en mano, mientras borradores más adelantados pasan de despacho en despacho, alterándolos constantemente, volviéndolos a mecanografiar, vueltos a corregir y metidos por último en el formato de esta o aquella revista. A una mujer se le observa inyectando un líquido con una jeringa y extrae otro líquido con otra jeringuilla que luego le pasa a otra mujer. La segunda, entonces, vacía la jeringa en un tubo. Solo entonces se escribe. Se registra cuidadosamente la hora y el número del tubo. Entre tanto, se han matado animales y se han utilizado diversos materiales como éter, algodón, pipetas, jeringuillas y tubos. ¿Qué ocurre en el laboratorio? No parece ser un espacio particularmente purificado ni un ámbito donde los hechos científicos sobre la producción de la hormona péptida en el cerebro se expresen de una manera transparente. ¿Cómo es el sentido de la jeringa, escrito y animales muertos? Interesantemente, al realizar observaciones en el terreno, en el laboratorio, el concepto de inscripción que Latour había ocupado para tratar de dar cuenta de qué diablos pasaba en la exégesis bíblica, vuelve a tomar relevancia una segunda vez en su trabajo. Y básicamente, bueno, y aquí voy a decir varias cosas. Así como la inscripción antes era lo que unificaba vino, pan y rituales en la repetición del relato religioso, y que de alguna manera se permitía la veracidad o la verdad específica de la religión. Lo que ahora Latour y Woolgar van a observar es que en el laboratorio, un instrumento de inscripción es un elemento del aparato, y aquí lo estoy citando, o una configuración de esos elementos que pueden transformar una sustancia material en una figura o diagrama directamente utilizable por uno de los miembros del área de despacho. El área de despacho es donde los outputs se quieren del laboratorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo transformamos sustancias materiales, ¿ya? En diagramas? ¿Cómo convertimos estos distintos objetos no humanos que circulan por el laboratorio y los transformamos específicamente en texto? O sea, en figuras que después van a ser acompañadas por texto. Imaginemos que en el laboratorio tomamos una rata que está marcada con el rotulado 25.055, a la cual se le toman muestras cerebrales y luego se le sacrifica. Se rotula la muestra tomada del cerebro de la rata con el mismo código y se archiva junto con otras muestras de especímenes. El sensor de una costosa y aparatosa máquina determina ciertos valores para cada muestra y como conjunto permiten la creación de un gráfico con las mediciones. Los datos o imágenes producidos terminan incrustados en un paper académico que circulará entre colegas hiperespecialistas en el área de la neuroendocrinología. Y como sostienen los autores, y aquí lo cito, parecía que hubiera una similitud esencial entre las capacidades de inscripción del aparato, la pasión maníaca por marcar, codificar y archivar, y las habilidades gráficas de escritura por sesión y discusión. Por tanto, el observador incluso pudo dar sentido a esa actividad oscura,
como la de un técnico que muele el cerebro de una rata, dándose cuenta de que el producto final de esa actividad podía ser un diagrama sumamente valioso. Entonces, lo observable en el laboratorio es un conjunto de prácticas que es posible seguir por la producción de inscripciones que se encadenan en una serie que va a sostener la evidencia científica. Indiferente a la crudeza de los actos en los que se ancla, la verdad de los enunciados científicos en el artículo, en el paper, o en la presentación pública del científico que está presentando los resultados de lo que se hizo en el laboratorio, va a estar establecida esta verdad por la articulación de los gráficos, ordenación de muestras y acumulación de ratas muertas conectadas por ciertas rotulaciones interreferenciables. En trabajos futuros, Latour va a llamar a esto referencia circulante. Y este fenómeno va a indicar, y cito a Latour acá, que la palabra referencia designa la calidad de la cadena en toda su extensión, no la adequatio rei et intellectus, no la adecuación de la mente a la realidad de las cosas, sino que el valor de verdad va a circular aquí como la electricidad por un cable mientras el circuito no se ve interrumpido. Fin de la cita. El hecho científico se puntualiza en el enunciado leíble en el texto, pero solo a condición de que conecte con los materiales que produce una evidencia transportada por una serie de mediadores con una inscripción numérica común a toda la cadena. Hay que ponerle un número. Ahí tiene que haber un número que circule por toda la secuencia. Como sostiene Latour, la relevancia de esto es que manifiesta la doble cara constructivista y realista que es propia a la práctica científica y a la manipulación técnica de las entidades y procesos implicados en esta práctica. Latour llega a indicar lo siguiente, y lo cito nuevamente: encontramos que los hechos eran claramente inventados y entonces el realismo brotó como un surtidor cuando, en vez de hablar de objetos y de objetividad, comenzamos a hablar de no humanos socializados en el laboratorio y con quienes los científicos y también los ingenieros empezaron a intercambiar propiedades. Entonces, como conjunto, lo anterior marca las bases de la interpretación que Latour va a hacer de la ciencia, ¿ya? Y básicamente, el primer punto podría ser que, diferenciándose de epistemólogos como Popper o también como sociólogos institucionalistas de la ciencia como Merton, lo que Latour va a plantear es que no existe una distinción entre un contexto de descubrimiento, ¿sí?, como si las prácticas de los científicos o lo que hacen o las biografías de los científicos fueran una cosa, diferenciable del contexto de justificación, que sería como la lógica de los enunciados, ¿cierto? Más bien estas dos cosas van a estar asociados por la referencia circulante, que justamente va a conectar la práctica científica por medio de inscripciones. Ese es un primer punto. En segundo lugar, el ensamblaje de construcción de la realidad de la evidencia científica va a depender para Latour tanto de humanos como de no humanos. El valor de prueba, ¿ya?, de la evidencia científica reside tanto en lo que secretan los cerebros de las ratas, el buen funcionamiento de las máquinas, la capacidad del personal técnico para tomar pruebas y las habilidades persuasivas del escritor. Todas esas cosas son importantes y son parte de la cadena. En tercer lugar, los no humanos, ¿ya?, quienes no somos nosotros, se van a insertar en una red social que va a transformar a todos los actores. La rata se va a volver una muestra y cadáver. El técnico se valida como técnico y el científico va a lograr plantear descubrimientos con base científica. E incluso, uno que otro humano puede ganar el Nobel, producto de la agencia de toda esta red como conjunto. Entonces, este punto de partida me parece importante. O sea, en el laboratorio hay una construcción de la realidad, en el fondo, de los hechos científicos, ¿ya? Y todo esto no es solamente lo que se escribe, no es solamente la evidencia como si fuera solamente ver las muestras, sino que tiene que ver con la circulación de una empresa conjunta, ¿ya? Y esto me lleva al segundo punto, que, si quieren, es pensar a partir de las observaciones del laboratorio y ver cómo esto nos lleva
también a repensar un poco el proyecto de la modernidad, que me parece que es el trabajo, si quieren, del Latour medio, uno podría llamar, ¿ya? Especialmente. Y quizá el punto de partida es que para Latour los humanos son parte de la agencia distribuida que se va a articular y que va a dar vida al laboratorio. Sin ellos, sin los humanos y sin los no humanos, no va a haber establecimiento de la prueba científica. Se requieren ambos. Como parte como parte del procedimiento habitual, van a haber sacrificios monstruosos. En efecto, solo considerando ratas de laboratorio en Estados Unidos, hoy se estima que sobre 110 millones de estos animales son matados anualmente en la experimentación en estos espacios. Ni siquiera es que todos estos animales tengan valor de prueba en la construcción del enunciado científico. No es que todos se ocuparon para construir el enunciado, lo que sale en el paper, sino que, y lo cito a Latour y Bulgar, va a decir que los propios científicos plantean constantemente cuestiones tales como si un determinado enunciado tiene que ver realmente con algo externo o si es una mera quimera o un artefacto de los procedimientos empleados. O sea que pudo haber pasado algo y el valor de la disección que se hizo no va a ser considerado enunciado científico válido. Entonces, también hay que ver qué es lo que pasa en esta producción. Y dado que, y esto me parece interesante, porque dado que en el laboratorio se juega con la vida y la muerte para generar palabras con justificación empírica, no me parece insólito y me parece como bastante natural que Latour constantemente vaya a recurrir a la materialización del monstruo del Dr. Frankenstein, constantemente como una metáfora en su trabajo. Ya voy a hablar de eso. Pero quizás un punto antes de esto es que los laboratorios también pueden extenderse en ámbitos que van más allá de las interacciones en estos espacios clausurados dedicados a la ciencia, ¿cierto? Que nosotros conocemos como laboratorio. Por ejemplo, también podemos considerar la planificación ingenieril del transporte de una ciudad. Y que bien podríamos considerar este tipo de prácticas como un laboratorio extendido. De hecho, en la década de los 80, Latour hace un estudio sobre Aramis, ¿ya? Que fue un fallido proyecto en Francia de armar una red híbrida de pequeños carros combinando la flexibilidad del auto y la eficiencia del metro. Latour va a observar que las búsquedas ingenieriles por establecerlo no fueron suficientes frente a la desmesura de su complejidad, costos y falta de voluntad política. Son interesantes las metáforas que empiezan a surgir acá, porque de ser querido como el transporte que revolucionaría París, Aramis terminó siendo considerado, y estas son las palabras de los propios implicados, una bestia asquerosa. Entonces, al respecto, el paréntesis con Frankenstein va a caer de cajón. De hecho, Latour dice lo siguiente: la bestia asquerosa que hay que extinguir es como la historia de Frankenstein. En el libro de Mary Shelley no sabes cuál es el monstruo que hay que aplastar, si el maestro o la cosa espantosa que inventó y luego dejó atrás. La confusión que causa en el público y en la cultura pop, si quieren, el nombre Frankenstein, deja el espacio justo para pensar que lo monstruoso, lo que mezcla y escapa de sí mismo, aterrorizando, no es algo meramente humano ni meramente no humano. Habría que ver cómo opera en ese intersticio. Los monstruos son efectos y partícipes de la red que los produce. Lo interesante es que no se les puede negar. El laboratorio es un colectivo monstruoso, en tanto reúne las quimeras, las muestras, el trabajo de los científicos y los enunciados científicos. Como en el caso de la creación de la criatura del libro de Shelley, el monstruo es tanto el doctor Víctor Frankenstein como la criatura que abandonó su suerte y volvió por él. Es tanto la ciencia con su fría indiferencia a la muerte, como las ratas con corte en el cerebro que a diario van al incinerador. Pero Latour va un paso más allá. Los monstruos tienen que ver con lo que el ideario de la razón en un mundo ampliamente mediado por las tecnologías. O sea, tiene que ver con eso también. En efecto, en un breve artículo que Latour dedica a Frankenstein,
Latour comenta lo siguiente. Escrito al alba de las grandes revoluciones tecnológicas que definirán los siglos XIX y XX, Frankenstein prevé que los pecados gigantescos que fueron cometidos ocultaban un pecado mucho mayor. No sucede que hayamos fallado en cuidar a la creación, pero que hemos fallado en cuidar a nuestras propias creaciones. Le echamos la culpa al monstruo, no al creador, y achacamos los pecados contra la naturaleza a nuestras tecnologías. Pero nuestra iniquidad no está en que hemos creado nuestras tecnologías, sino que hemos fallado en amar y cuidar de ellas. La observación, entonces, de que los humanos tienden a no amar sus creaciones y tecnologías está en el corazón de probablemente la tesis más polémica de Latour, ¿ya? Y que aquí continúa el proyecto de una antropología simétrica, ¿cierto? De la que les hablé hace el principio. Y esta tesis es la que elabora en el libro Nunca fuimos modernos. El punto de partida de Latour va a ser que la palabra moderno va a designar una distinción entre dos conjuntos de prácticas. Por un lado, considera prácticas de traducción o redes, ¿sí?, que es lo que está aquí abajo en el diagrama, donde, y lo cito, habría mezclas de géneros de seres totalmente nuevos, híbridos de naturaleza y cultura. Por el otro, se expresa un proyecto crítico de purificación, ¿ya?, que sería las distinciones que hace la modernidad. Y que este proyecto va a crear dos zonas ontológicas por completo distintas, la de los humanos por un lado, la de los no humanos por el otro. Para Latour, alguien es moderno en tanto normaliza rigurosamente la doble distinción entre lo purificado y lo híbrido, y entre lo natural, no humano, y lo cultural humano. ¿Sí? Si hacemos toda esa distinción y la sostenemos como proyecto, somos modernos. Ahora bien, el problema para Latour es que él dice que los híbridos más proliferan o proliferan en mayor medida entre más se les niega. Mientras más negamos, más cosas que no logramos identificar empiezan a surgir, más cosas raras. Por ejemplo, pensemos en la extensión de los criaderos y crematorios de ratas necesarios para la actividad del laboratorio de Salt Lake, o la magnitud de los desechos, contaminación y daño atmosférico que va dejando a su paso el subir 1 o 2 puntos en el desarrollo de un país. La operación moderna es la de crear y negar los monstruos. Y aquí lo cito. Dice, los modernos, al tornar impensables los mixtos, al vaciar, barrer, limpiar, purificar la arena, permitieron que la práctica de mediación recombinara todos los monstruos posibles sin que tuvieran ningún efecto sobre la fábrica de la sociedad, ni siquiera un contacto con ella. Por extraños que sean, no planteaban ningún problema porque no existían en sociedad y porque sus consecuencias monstruosas permanecían inasignables. Fin de la cita. Entonces, para Latour, somos modernos cuando consideramos normales estas distinciones. Ahora bien, dejaríamos de ser modernos en el momento que damos cuenta del conjunto de las dos operaciones que hacen moderna la modernidad. ¿Sí? O sea, cuando damos cuenta de que son justamente prácticas, que no son extensiones establecidas, cuando damos cuenta de que es una forma particular de valorar, si quieren, a distintos humanos y no humanos. Cito nuevamente a Latour. En cuanto ponemos nuestra atención a la vez sobre el trabajo de purificación y el de hibridización, de inmediato dejamos de ser totalmente modernos. Nuestro devenir comienza a cambiar. En el mismo momento, dejamos de haber sido modernos, dado que retrospectivamente tomamos conciencia de que los dos conjuntos de práctica siempre estuvieron ya en obra en el periodo histórico que culmina. O sea, de alguna manera, la práctica de purificación estaría subsumida, en el fondo, a este trasfondo de redes híbridas que estamos negando constantemente con los proyectos modernos. En última instancia, esto nos lleva al ámbito de la reconsideración híbrida de la relación humano-no humano, ¿sí? O la relación, digo, humano-no humano, como con un guión, ¿cierto?, entre medio. Y Latour va, durante su obra, a lo largo de sus trabajos, va a denominar esto de distintas maneras.
a veces lo va a llamar políticas de la naturaleza. En otras ocasiones va a hablar de una constitución de los humanos y no humanos. En otro momento va a hablar de parlamento de las cosas, etc. Hay una serie de designaciones posibles para este proyecto. Lo importante, como bien va a indicar Reinberger, y lo cito, es que aquí tendrían voz y voto los escandalosos híbridos de cultura y naturaleza, como el agujero de ozono, las selvas tropicales incineradas, las especies vegetales y los animales en extinción. Fin de la cita. El desafío según Latour, cito nuevamente, es que habría que aminorar, desviar y regular la proliferación de los monstruos representando oficialmente su existencia. O sea, tenemos que hacernos responsables de estos monstruos. Cuando lean o escuchen hablar, ¿ya? Quizás para que no estén muy familiarizados con la obra de Latour, cuando escuchen hablar de teoría del actor red o de sociología simétrica, ¿sí? Sociología simétrica, no asimétrica, simétrica, ¿ya? Lo que va a estar en juego va a ser la siguiente intuición, me parece. Es que la realidad se va a componer por elementos humanos y no humanos que se van a articular o ensamblar de distintas maneras. Al investigar, ¿ya? Y cuando hacemos, por ejemplo, un trabajo de sociología, ¿ya? Y queremos ir ocupando esta herramienta, nosotros no sabemos de antemano si lo más relevante de una situación va a ser un humano o un humano, ¿cierto? No humano o humano. No sabemos, de repente puede tener un rol clave una máquina, un animal, una persona, una cosa. No sabemos, ¿ya? Partimos con ese punto de partida, ¿ya? Entonces está la simetría de base. Pero sí estamos seguros que como colectivo de humanos y no humanos, que se va a articular como actores en una red, lo relevante van a ser los efectos de este conjunto, ¿sí? O sea, como conjunto de humanos y no humanos, van a haber efectos, van a hacer cosas sobre la realidad, van a generar efectos sobre otros humanos y no humanos. No ser modernos, entonces, para Latour va a ser una forma de atender qué es lo que hacen los no humanos que median nuestras relaciones sociales. Y un par de décadas después, como yo les adelantaba, él va a sacar este libro que es esta investigación sobre los modos de existencia. En donde, ya, ok, aquí Latour va a partir del punto de partida, su punto de partida es que exageraba un poco con la tesis de que nunca fuimos modernos. Ya, o sea, me fui un poco al chancho. Ok. ¿En qué sentido? No en el fondo, sino que en el sentido de que es innegable de que la modernidad es considerada un valor por las personas que lo movilizan. Los humanos que movilizan la modernidad, ok, van a reconocer que existe algo que se llama la modernidad, es decir, que nunca fuimos modernos, quizás tienen algo de hipérbole, ¿cierto? No obstante, entonces Latour va a decir, pero eso no significa que el diagnóstico, ya que hizo en su trabajo anterior, sea del todo equivocado. Entonces, más bien ahora va a rearticular esto como una pregunta por, básicamente, ¿cómo podemos, ok, existe la modernidad, pero ¿cómo podemos reensamblarla? ¿Cómo podemos reensamblar la modernidad para que sus valores se ajusten a nuestros desafíos actuales? Básicamente, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir juntos en mutuo reconocimiento entre humanos y no humanos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo repensar la modernidad en esos términos? ¿Sí? Y considerando, y parte del punto de partida de que los modernos van a pensar que existen dominios diferenciados, que hay cosas distintas como la ciencia, el derecho, la tecnología, la política o la religión, como cosas distintas, Latour va a proponer, ya, ok, estas cosas existen, pero no van a tener una lógica pura, sino que más bien van a funcionar como prácticas contaminadas. En las palabras de Latour se trata de una serie de discontinuidades que permiten la continuidad de la acción mediante la operación de pasar por medio de otro. Esto significa, básicamente, que cada área de la modernidad, si quieren, de cada, lo que él va a llamar modo de existencia, no tiene un código o algo específico que genera esa diferencia, sino que va a ser una forma particular de articular materiales heterogéneos
mediante prácticas específicas que le van a dar, si quieren, un mecanismo o una forma específica de circulación. Déjenme dar ejemplo. Por ejemplo, el derecho no va a estar hecho de leyes, sino que la forma de ser del derecho está dado por ciertas prácticas humanas que van a movilizar una serie de elementos no humanos como documentos, sentencias, salones, martillos y palabras que se van a articular de tal manera que van a permitir el flujo de lo legal dentro de él. ¿Sí? Y que en última instancia, todo ese movimiento va a tener como articulación lo que él va a llamar los términos de referencia, ¿sí? Que van a ser las vinculaciones en el fondo entre estos elementos en una sala, en una corte, cómo se van a ordenar en función de esos términos de referencia. ¿Sí? Podemos pensar también en la ciencia, ¿ya? Que es el ejemplo de dónde viene la Latour, en el fondo. Y la ciencia no está hecha de hechos científicos, sino por una heterogeneidad de elementos rastreable por medio de referencias circulantes que van a estar conectadas por medio de inscripciones. ¿Sí? Si hablamos de la política no va a ser, no va a estar compuesto de lo político o de la política profesionalizada, sino más bien va a ser una forma de existir, ¿ya? Que consiste en irse por la tangente, va a decir él, en un movimiento, un círculo, en torno a objetos de preocupación. Entonces es una forma de moverse en torno a objetos. Etcétera. ¿Ya? Entonces podríamos seguir así. De hecho, él hace un mapa de 15 modos de existencia en su libro, ¿ya? Y va analizándolos uno a uno. ¿Ya? Pero el punto quizás es que las distintas modalidades en las que existe cada uno de estas distintas formas de articular humanos e inhumanos, no opera con una lógica purificada, sino que son ensamblajes que uno puede distinguir en función de sus prácticas. ¿Ya? La pregunta importante es por cómo el modo de existencia del derecho o de cualquier otro modo de existencia puede articularse con los demás modos de existencia, de modo tal que pueda ser funcional al desafío de la coexistencia y la pluralidad de las entidades del mundo. La pregunta entonces es por un tipo de ecología, y aquí empieza a hablar de ecología, en el sentido de este conjunto, entenderlo como una ecología de modos de existencia, que debemos desarrollar para hacer más habitable la vida en nuestro planeta. Que en el libro va a tratar como una cuestión de diseño, va a decir él, que básicamente la pregunta es cómo hacer la modernidad más habitable. ¿Ya? Entonces, vuelve aquí al tema de los híbridos y de la modernidad, pero ya empezando a marcar más fuerte este interés ecológico. Y bueno, y esta es la última parte que tengo preparada para hoy día. Esto en última instancia va a tener que ver con nuestra propia metamorfosis, ¿sí? Especialmente si pensamos que la avidez de la existencia moderna nos da un punto de partida, ¿ya? Para preguntarnos dónde y cómo estamos situados los seres humanos, ¿ya? En este mundo, en el fondo, de mezcla y de combinación y ensamblaje. Y aquí, particularmente, me quiero enfocar en un texto que sacó a principios de la pandemia Latour, en un momento de confinamiento, y que se llama, bueno, hay una traducción al español que se llama ¿Dónde estoy? Una guía para habitar en el planeta, que es el trabajo más reciente, por lo menos, que está en español. Tengo entendido que hay un libro ahora que está, se me olvidó el nombre, pero que sigue con el tema ecológico, y ya convertido más bien en un proyecto normativo, y que creo que va a salir en enero del próximo año. Pero este es el último trabajo publicado, por lo menos en español. Y este libro, ¿Dónde estoy?, está muy influenciado por la Metamorfosis de Kafka. Y aquí la inquietud de Latour va a ser respecto a si finalmente
con todos estos movimientos pandémicos y con estos encierros, si no nos habremos convertido en una especie de bicho gigante, como le ocurrió a Gregory Samsa. La pregunta es si, así como nosotros históricamente hemos sido productores de monstruos, si no habrá ocurrido ahora que nosotros mismos nos hemos convertido en alguna especie de insecto monstruoso. Y de ser así, la pregunta se espejea, la pregunta por querer lo monstruoso, aquí se vuelve por una pregunta por cómo podemos querernos a nosotros mismos cuando empezamos a tomar la forma de algo que tendríamos a despreciar. El problema, va a decir Latour, no es el de la pandemia del COVID-19 solamente, sino más bien de cargar con la culpa de los efectos ecológicos de nuestra propia práctica y vida en el planeta. El panorama de partida que nos va a presentar Latour es el de una pesadilla. Le cito un pasaje del libro, dice: es como si yo también hubiera sufrido una verdadera metamorfosis. Todavía recuerdo que antes podía desplazarme inocentemente con mi cuerpo a cuestas. Ahora siento que debo echarme penosamente a la espalda una larga ristra de CO2 que me impide volar comprándome un billete de avión y estorba todos mis movimientos. Y casi no me atrevo a teclear en mi ordenador por miedo a fundir algún glaciar lejano. Pero es peor desde enero de este año, porque además proyecto ante mí, me lo repiten constantemente, una nube de aerosoles cuyas finas gotitas difunden en los pulmones unos virus minúsculos capaces de matar a mis vecinos, que se ahogarán en la cama desbordando los servicios hospitalarios. Por detrás y por delante, lo que debo aprender a arrastrar conmigo es como un caparazón de consecuencias cada día más espantosas. Fin de la cita. Entonces, la situación es doble vinculante. Por un lado, se nos presenta la pesadilla de devenir un bicho encerrado, pero por otra, nos volvemos más interesados por lo que ocurre en nuestro planeta, Tierra, que comprendemos como el medio que nos unifica y algo que requiere cuidado. Particularmente, Latour dirá que nuestra metamorfosis específica como seres humanos en pandemia, en medio de una crisis climática, es la de devenir termita. Nos podemos convertir, no es como la metamorfosis en una cucaracha, sino que más bien nos convertimos en una termita. ¿Y por qué termita? Porque esa es la metáfora que ocupa. Va a decir que sentimos el encierro y la oscuridad. No nos reconocemos como los mismos de antes, pero aprendemos que solo podemos tener libertad en cuanto tengamos tierra por donde cavar nuestros túneles. Las palabras de Latour: por un lado nos sentimos prisioneros, por el otro liberados. Por un lado nos ahogamos, por el otro respiramos. Cabe preguntarse si la expresión conciencia planetaria, hasta ahora bastante vacía, no habrá comenzado a cambiar de sentido. Es como si se oyera a lo lejos esta consigna, inopinada, pero cada día mejor articulada. Confinados de todos los países unidos, tenéis los mismos enemigos, los que quieren escapar a otro planeta. Se nos podemos reconocer como terrestres. ¿Quiénes son los enemigos? Los que quieren escapar a otros planetas. ¿Quién? Una referencia probablemente a Elon Musk o, qué sé yo, a multimillonarios que están pensando en irse a habitar a otros planetas. Ha sido un tema recurrente también en los trabajos de Latour últimamente. O sea, esos ensamblajes aeronáuticos para irse a vivir a Marte o a otros lados, ¿ya? Pero el problema de ellos es que dan por perdido nuestro mundo. Y para Latour, el punto es que hoy nos transformamos en algo distinto, pero el desafío, en última instancia, es cuidar dónde estamos, dónde estoy yo, dónde están cada uno de ustedes. Y para cerrar, entonces, pensando en la trayectoria de Latour, bueno, eso es un termita, me gustaría terminar diciendo que en la obra de Latour se van a entrelazar una serie de ironías, metáforas y enredos que se van a conjugar con algunas observaciones bastante interesantes y bien articuladas. Va a criticar, por un lado, epistemologías y ontologías tradicionales, y junto con ello, el pensamiento de Latour puede pensarse como una invitación a seguir los componentes, la proliferación de los componentes de un mundo contemporáneo complicado, ¿ya?
y que nos permite dar cuenta de una serie de asociaciones impuras y también el desafío de la diplomacia necesaria para que podamos constituir un mundo en común. Se trata, en última instancia, creo yo, quizá la propuesta intelectual de Latour es la de aceptar la hibridez de la existencia y que nosotros podamos repensar nuestras acciones en dicho medio. Y volviendo a mi punto de partida, si el sueño de la razón produce monstruos, en vez de quedarnos dormidos, esto va a desafiar a que nos responsabilicemos por los monstruos externos, híbridos, y también por los monstruos en los que a veces podemos devenir nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por ese recorrido por los temas centrales de Latour. Como otra vez vamos a abrir la ronda de preguntas o de comentarios. También veo a harta gente que ha venido en otra ocasión, entonces puede levantar la mano con la herramienta Zoom, que está normalmente o bien en la sección participante abajo de la pantalla, o bien en reacciones, o simplemente levantar la mano, digamos, físicamente, lo estoy viendo, entonces no va a ser difícil. O en el chat. Eso también es importante, se puede usar el chat para hacer preguntas o comentarios. Entonces, bueno, les dejo la palabra en las primeras intervenciones, las primeras preguntas. ¿Manuel? Sí, gracias, Francisco. No, pensando que mencionaste que habéis dejado como fuera ciertas referencias intelectuales de Latour, porque Latour forma parte de una cierta comunidad de gente que está pensando temas similares. De hecho, tiene conversas o forma parte de un circuito donde está la dona Haraway, digamos, que fue la persona de la cual se habló la sesión anterior. Entonces te iba a preguntar si lo podéis situar un poco en ese contexto. Sí. Ya, ¿Con quién conversa Latour, digamos? Bueno, Latour se pasea por varias tradiciones. De hecho, bueno, yo escribí mi tesis de magíster tratando de seguir justamente eso. Está un poco... y bueno, lo que he descubierto recientemente es que todos estos teólogos con los que estaba trabajando eran unos teólogos heideggerianos. Entonces, como su punto de partida es la fenomenología, y después se va alejando de la fenomenología fuertemente, especialmente con sus lecturas de William James, ¿ya? Y el pragmatismo, ¿ya? Que lo van acercando un poquito más a cuestiones de, bueno, de filosofía más anglosajona. Eso por una parte quizás como del trasfondo más filosófico, yo diría que esas dos cosas son bien importantes, y por supuesto los autores franceses de la época, de Deleuze, Foucault, etcétera, etcétera. Después él ha tenido una serie de asociaciones en su trayectoria, quizás la principal, especialmente en los 80, funda esta escuela que sería la sociología simétrica o teoría de actos red, en donde se vincula con algunos académicos franceses e ingleses, justamente para proponer un tipo de sociología distinta. Ahí trabaja con Michel Calón, con John Law, y también empiezan a aparecer asociaciones con personas como Anne-Marie Moll desde la antropología de la ciencia, o sea, la antropología, perdón, de la medicina. Mucha influencia y mucho diálogo con la filósofa Isabel Stengers, también por allí también empiezan a aparecer algunas asociaciones con Haraway, a quien admira harto Latour. Aunque quizás, claro, habla más de Stenger, creo que ellos son amigos también. Entonces, yo plantearía que esas son algunas de las principales. Bueno, y por supuesto, alguien que marcó muy fuerte a Latour, y que fue un intelectual francés bien importante, es Michel Serret. Michel Serret, de hecho, Latour en su vida universitaria, él iba a unos ciclos de Michel Serret, en donde básicamente él mostraba sus
bueno, Michel Serres hacía una cosa bien interesante, que es básicamente armar modelos cibernéticos sobre cómo se interrumpen las cosas que se están tratando de informar, pero lo hacía por medio de fábulas. Se mostraba en distintas fábulas, empezaba a mostrar ciertos modelos cibernéticos y cómo, y cómo había procesos de traducción y transformación de cosas dentro de sus propios relatos. Entonces también ahí, y agarrando algunas herramientas de la semiótica, Latour también trata de sacar, si quieren, eso que estaba funcionando en los libros y lo quiere ver como algo que se extiende en la realidad. Entonces también hay algo allí en el proyecto. Bueno, ahí, por eso digo, es bien, agarra de varios lados Latour, también tiene por ahí discusiones con Sloterdijk y con varios intelectuales importantes durante el siglo XX. Gracias, Francisco. Sí, pues, yo tengo una, pero no sé si alguien más tiene una intervención, una pregunta. Bueno, mi pregunta, aprovechando tu formación como inicial en sociología y que trabajaste eso después en el magíster además, pero sobre todo tu formación inicial en sociología es no qué tanta aplicación ha tenido, sino qué tanta aplicación o qué tanto puede ayudar a la sociología Latour hoy día, así como tu perspectiva general. ¿Has pensado eso? Pero para la sociología más bien práctica, digo, pensando por ejemplo en Chile, en la manera en que la sociología se mueve particularmente o en otras partes, no sé. Sí. No, bueno, es súper interesante eso. O sea, no diría que hay solo Latour, sino que varios aportes que vienen desde esta teoría del actor red han tenido fuerte influencia en trabajo empírico en sociología. De hecho, uno podría caracterizarlo hoy en día como es un tipo de sociología, si quieren, de rango medio. No es gran teoría, no es Latour, o sea, no es como Luhmann o Kupara, Bourdieu, que realmente son como marcos metateóricos muchas veces, sino que Latour da un punto más medio, ¿cierto? Como que permite conectar un poco lo micro y lo macro, o conectar agencia y estructura, quizás, que es algo que realmente es muy interesante para cierto tipo de sociología práctica. Por ejemplo, en Chile, un súper buen trabajo que hay ocupando las herramientas, diría yo, de la teoría del actor red, un poquito mezclado con Foucault, son los trabajos de Sebastián Ureta. Sebastián Ureta tiene todo un trabajo sobre el Transantiago, y entendiéndolo como un ensamblaje y como en una lógica bastante parecida, sí que era lo que uno puede encontrar en el trabajo de Latour sobre Aramis, ¿cierto? Entonces viendo como, ok, cuáles son todas las distintas influencias, cuáles son los distintos humanos, no humanos, en distintos niveles, expertos, no expertos, etcétera, y cómo se va armando en el fondo esa red y también los problemas que tuvo ese problema en Transantiago. Entonces, claramente tiene aplicaciones, o qué sé yo, hay incluso trabajos, alguna vez leí uno sobre la agencia que tienen los inhaladores, ¿cierto? Para las personas asmáticas y qué significa relacionarse con ese tipo de objetos en la práctica diaria, cuáles son el tipo de ensamblajes que hay que mantener en espacios cotidianos en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, las aplicaciones son bastantes para la sociología y bueno, y hay varias investigaciones creo que lo ocupan bien creativamente. Me parece que es una buena herramienta en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. Violeta, ¿tiene la mano levantada? Pero no te escuchamos, Violeta, estás silenciada. Quizás puedo yo mismo. Ahí sí. Buenas tardes a todos. Hola, Francisco. Primero agradecer por la interesantísima esa exposición. Mi pregunta apunta a lo siguiente. Todos, de una u otra forma, somos herederos de la modernidad occidental, con su admiración por la razón como Tribunal Supremo de la ciencia y tecnología, de la autonomía esa intelectual. Pero la crítica de la modernidad y toda la línea de sospecha, Nietzsche, Foucault, Nancy, Deleuze, ¿quién más? Casi todos. La crítica de la modernidad tiene no defecto, pero una consecuencia intelectual muy interesante. Después de la muerte de los dioses
como diría Nietzsche, queda un abismo, un vacío. ¿Cómo compensarlo? ¿Con qué rellenar esta falta de puntos estables de apoyo? ¿Será la resistencia suficiente, solamente la resistencia, o puedes proponer algo más? Gracias, Violeta. ¿Respondo al tiro o juntamos más preguntas? ¿Sí? Sí, yo creo que sí, y luego Cristóbal, que ya está anotado en la lista. No, bueno, súper buena pregunta. De hecho, a Latour en esos términos también se le puede poner junto con los autores fundacionales, ¿cierto? En el sentido en donde no hay un fundamento sólido, no hay un concepto de Dios o naturaleza, que en el fondo, no hay un fundamento metafísico en el fondo que ordene la realidad, ¿cierto? Más bien, lo que Latour hace, yo diría que es bastante, bueno, es ambicioso pero modesto a la vez, y es, en vez de proponer qué es lo que va a ocupar el lugar del cadáver de Dios, lo que va a plantear es que analicemos, de alguna manera, los elementos que quedan puestos en juego sobre ese mundo secular. Pero no sé si Latour da una respuesta sobre cuál es el sentido del mundo frente a eso. Más bien, él va a plantear las responsabilidades que tenemos para su continuidad. Quizás eso le interesa más el futuro en ese sentido, creo yo, que el tema del fundamento. Quizás él lo aceptaría como base de que no tenemos fundamento, que hay contingencia en las relaciones, y tenemos que tratar de entender esas contingencias y qué tipo de estructuras van dando en sí mismos, pero yo creo que ese vacío persiste. No sé si allí haya una solución en términos, claro, de sentido de la existencia. Yo creo más bien nos unimos a tratar de entender su diversidad y maravillarse un poco con lo que puede acontecer en ella. Por lo menos. Gracias, Francisco. Gracias, Violeta. Cristóbal, y luego Felipe. Cristóbal primero. Bueno, hola Francisco, muchas gracias por la presentación. Como siempre, muy informativo para los que estamos interesados de a poco en la obra de Latour, como de hacerte un mapeo como general del autor. Pero claro, como en la presentación que hiciste hablaste mucho, claro, del Latour más que contribuye a la sociología, que es un poco lo que te preguntaban antes, o el Latour más antropólogo, pero yo al menos he estado últimamente reflexionando un poco de un Latour que quizás no está tan presente, pero es como el Latour más teórico-político, o sea, el Latour que es capaz de, desde su teoría, presentar algunas premisas políticas, como por ejemplo lo que hablaste del Parlamento de las Cosas. O sea, ahí hay algo que me parece muy interesante. Y ahí la pregunta en el fondo que me gustaría hacerte es, ¿cómo ves tú esta idea de pensar la traducción y la capacidad de quizás de ciertos agentes humanos de representar a elementos no humanos, pero también en esta misma idea, cómo elementos no humanos pueden actuar o terminar siendo el actor o el actante político, en el fondo? Puede ser, en el fondo, cómo el humano puede representar lo no humano, pero también cómo lo no humano puede representar a lo humano, en el fondo, jugando con la idea de la simetría. ¿Cómo piensas eso? Sobre todo pensando, no sé, en representar, como para enfrentar los tiempos actuales, no sé, por el tema del ecologismo, el calentamiento global, temas de ese tipo, en el fondo, requieren quizás una teoría política como la que puede ofrecer Latour. Súper buena pregunta. No sé si te voy a poder dar una buena respuesta, pero voy a intentar hacer algo. Quizás el punto de partida, varias de las cosas que dije durante la presentación tienen que ver con el concepto de traducción. O sea, por ejemplo, cuando les hablaba en el laboratorio de cómo convertimos, en el fondo, lo que estaba pasando con las tomas de muestra en el laboratorio y por otro lado con lo que se escribe, ahí hay todo un proceso de traducción, ¿cierto? De cómo
transformamos una cosa en otra. No es traducir en el sentido de idiomático, no es traducir del inglés al español, ¿cierto? Sino que estamos hablando de traducción en esos términos. Y entonces, la pregunta de Cristóbal creo que tiene que ver con la representación, cómo podemos repensar la representación desde esta teoría de las traducciones, ¿cierto? Y bueno, lo que tradicionalmente creo yo se ha hecho, y como quizás la perspectiva moderna, es que justamente habría una traducción de lo no humano en lo humano. O sea, que nosotros hablamos por las cosas, ¿cierto? El desafío, y ahí es donde cuesta, creo yo, es cómo pensar en cómo nuestras intenciones se pueden materializar en lo humano. Hay un concepto en Latour que desarrolla en La Esperanza Pandora, que es el concepto de delegación. Él dice que uno puede observar ciertas prácticas que tienen que ver con eso. El ejemplo de Latour es el siguiente. Uno podría tener en la calle, imaginemos un municipio, manda un guardia a parar los autos, ¿cierto? A detener el tráfico, oye, bajen la velocidad, ¿cierto? Pero uno bien podría reemplazar a ese guardia por un badén, ¿sí? Y que el badén haga por sí mismo, ¿cierto? Delegar esa intención de querer que los autos bajen la velocidad, pero sin la necesidad de tener un tipo parado. Entonces, es el tipo de herramientas que da Latour, quizás, para pensar eso. Ahora, ¿cómo se puede llevar eso al plano político? Creo que Latour todavía tiene una cosa media retórica al respecto. No sé si tiene la solución, pero es como insistir en darle parlamento a las cosas. Latour también estado en todo su giro hacia Gaia y hablar de eso. Le llegan cosas sobre concepciones desde la Amazonía, de concepciones mapuche, y ha estado tratando de integrar algunas de esas cosas también en sus últimos trabajos, ¿sí? Entonces, de hecho me acuerdo cuando presentó en Valparaíso, en un Puerto de Ideas hace varios años atrás, estaba hablando también justamente de ese desafío, justamente cómo pensar que las cosas tengan políticas, pero no sé si tiene todavía una respuesta tan clara. Pero me parece que también son los desafíos de la propia, por ejemplo, del proceso constitucional que tenemos. Es parte también como darle derecho a las cosas. ¿Pueden las cosas tener derecho? ¿Qué significa? ¿Qué habría que cambiar en nuestra epistemología para que lo puedan tener? Yo creo que todavía está planteado como preguntas más que como respuestas. O, bueno, quizás alguien lo entiende mejor que yo y nos pueda ayudar. Gracias por la pregunta. Felipe tiene la mano levantada. Gracias, Felipe. Gracias, Francisco. Llegué un poquito tarde, pero lo que alcancé a escuchar, fantástico. Lo que contabas sobre Serré y el uso de la fábula, me recordó lo que alguna vez intimó Calón sobre el origen de la teoría del actor red, ahí con John Law y con Bruno Latour, que en el fondo el test original de la teoría era que pudiese tomarse en serio los cuentos de hadas y la agencia, digamos, de la fantasía. Y lo que comentó Violeta me gustó mucho. Me hizo pensar si es que, por ejemplo, el matar a Dios es un acto de purificación, entonces, como en el sentido como clásico, ¿no? Y que por tanto el soporte nunca lo hemos perdido, que nunca hemos sido modernos y por tanto no estamos suspendidos en el vacío, sino más bien siempre situados en los híbridos, en los ensamblajes. Esa es una posible respuesta. Y lo que preguntó Cristóbal, también creo que hay una tensión entre, lo discutí con el Hugo el otro día, una tensión entre, en el fondo, la heterogeneidad o la diferencia de los actores que componen la red y la simetría del enredo, digamos. La red simetriza de alguna forma. Entonces, te iba a preguntar, aquí viene mi pregunta, que es más bien cuál es tu sensibilidad más que la pregunta, más que tu intelectualidad, es cómo tú sientes a Latour, y a decir el chiste, ¿no? Que ¿cuántas torres son Latour? ¿No? Porque, ¿cuántos Latours hay? Porque está el Latour sociólogo, el antropólogo. El mismo creo que una vez dijo que era un Latour que cuando escribía en francés era distinto a cuando escribía en inglés, y creo que un poquito todos somos múltiples en ese sentido, ¿no? Entonces, pensando en esa diversidad, si tú ves, en el mismo sentido que, por ejemplo, hay un primer Wittgenstein y un segundo, o un primer Parsons y así,
si es que tú ves también una transición entre distintas torres, digamos. Por ejemplo, después de 1999, ¿no? Y cuando se empieza a pensar después del actor Red y se introducen ciertas críticas sobre tratar de balancear un poquito mejor el argumento de la simetría y ese tipo de cosas. Entonces, no sé cómo un poquito es tu sensibilidad leer a Latour, que sigue vivo, digamos, no hay que matarlo para juzgarlo por completo aún, pero en el fondo, en la obra hasta ahora, ¿cómo ves tú, por ejemplo, tensiones entre la intuición, si es que hay una misma línea argumental que se desarrolla en distintas perspectivas, digamos, o distintos momentos, o si en realidad hay torres o latures que se contradicen o que se superan mutuamente? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes? Buena pregunta, gracias. O sea, yo lo que siento que unifica un poco a Latour es esa inquietud sobre los monstruos. O sea, la idea de los monstruos aparece en todos lados. De hecho, o sea, por eso lo encontráis desde la vida en laboratorio hasta su trabajo sobre la metamorfosis. O sea, el trayecto entero. Pero incluso en un momento, si uno lee, hay un pequeño artículo de Latour que está en un libro de John Law, en donde justamente cuando él plantea el desafío de, básicamente, oye, renombremos esta cuestión, esto es semiótica material, ¿cierto? Y trata de, ok, ya, y tratemos de superar una serie de problemas con la teoría del actor red. Y Latour escribe un artículo allí que se llama algo así como On Naming Actor Network Theory, algo así. Y ahí dice que hay varias cosas que están mal con la teoría del actor red. De partida, no hay actores, no hay red, el guión está mal puesto, no sé, y juega en el fondo, pero después termina diciendo, pero con todos sus defectos, y que hemos generado un monstruo, tenemos que amarlo. Y el mismo argumento, es un Frankenstein. Pero este Frankenstein nos permite, es un híbrido, que me parece que nos permite articular una serie de cosas. Entonces, me parece que esa idea de lo híbrido y lo monstruoso como que unifica hartas cosas, a pesar de que Latour ha ido cambiando de intereses. O sea, por así decirlo, o sea, desde sus trabajos tempranos en teología, después ir a meterse en un laboratorio, después empezar a criticar a los sociólogos y su concepción de modernidad, ¿cierto? Y de paso pegarle un palo gigantesco a la antropología también y su racismo, en el fondo de base. O sea, y quizás si uno quisiera hablar de etapas, uno podría decir, bueno, hay varias etapas, pero quizás no son secuencialmente distinguibles, sino que son más bien algunas que se solapan. Pero hay un Latour que es etnógrafo. Y ese es el Latour de la vida en laboratorio, ese es el Latour de Aramis. Hay un Latour constructor de narrativa, que es el Latour de Nunca Fuimos Modernos, el Latour de Dónde Estoy, ¿cierto? De los textos más contemporáneos, Dónde Aterrizar también, eso son narrativas, ¿cierto? Algo de eso también tiene sus textos sobre Gaia, que se mezclan con alguna investigación, porque también hizo alguna investigación con geólogos y con otros especialistas. Y quizá, y el otro Latour es el Latour filósofo, que yo diría que especialmente el Latour de los modos de existencia, que trata de sistematizar en el fondo las 80.000 cosas random que ha hecho y trata de unificarlo en un mismo sistema, que bueno, tiene sus problemas, pero ahí hay un tipo de intención y ese es el Latour que yo creo que es bien distinto a los demás. O sea, está fuera de la teoría de actor red. Todos los demás son más o menos consistentes, diría yo. Ese se escapa un poco. Pero quizás ese tipo de distinciones, quizás la sensibilidad más teórica, la sensibilidad más discursiva, por otro lado, de armar algún tipo de relato, y por otro lado, la más etnográfica. Ahora también, volviendo a eso y quizás conectando lo de Serret, también es interesante. Hay un libro que son una entrevista de Latour con Serret, que son 5 conversaciones, que
que está en inglés, creo, ¿no? Una conversación sobre el tiempo, la cultura y no me acuerdo qué más. Espacio, quizás, no sé. Pero allí Serret les dice constantemente, porque estaban enfrentados al problema y la tentación del estructuralismo levi-straussiano, holístico, y el marxismo también por otro lado, y ahí Serret le empieza a decir, oye, pero hay que evitar meterse en estas como grandes carreteras teóricas, ¿sí? Que de alguna manera te dicen por dónde ir y uno va soplado por allí, ¿cachai? Aplicáis el autor y no sé qué. Y creo que también Latour tiene la intención de oscurecer su propio sistema teórico para no convertirse él mismo en una carretera. Creo que también hay algo allí y de repente le resuena ahí el Pepe Grillo serresiano que le dice como, oye, cuidado con convertirte en lo que juraste destruir. No sé, algo así. Gracias por la pregunta, Felipe. Bueno, gracias, Francisco. Me parece que si hubiera solo una última muy breve, porque quedan 5 minutos, entonces solo como si alguien tiene algo muy breve que decir y si no, prudente cerrar. No sé qué piensa Manuel. Bueno, si no hay más preguntas, cerremos. Gracias, Francisco, de nuevo por la presentación. Gracias a ustedes por acompañarnos. El ciclo sigue. Próxima semana, misma hora, toca hablar de Rosy Braidotti, que es filósofa y teórica feminista, muy, muy influyente como en instalar la discusión en torno a lo poshumano en el ámbito de las humanidades. Y va a presentar Soledad Vélez, que es psicóloga y doctora en educación de la Universidad Católica. Así que ojalá que nos veamos en una semana más. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, sí.